Gracias a la generosidad del doctor Rosendo Fraga, vamos a hacer hoy el programa en su propia casa estudio de San Telmo, de manera tal que le agradecemos a él. Va a versar básicamente la primera parte sobre la década infame, una década que podríamos decir una larga década en realidad, que comienza con el golpe al radicalismo del 30 de José Félix Uriburu, ese gobierno de Justo, posterior, Castillo, Ortiz, y que de algún modo desemboca en el peronismo, en la Revolución del 43. Vamos a hablar en la primera parte sobre la década infame y después vamos a derivar hacia temas de mayor actualidad, dado que la gente lo requiere y Rosendo es un analista de primer orden muy agudo de los temas de la actualidad. Vamos entonces a una pausa y enseguida volvemos con el desarrollo del programa. Ciudad Veloz. Préstamos tan personales como las razones para sacarlos. Por cada 1.000 pesos pagás menos de 30. 84 meses de plazo. Hasta 15 sueldos. Gestión en 48 horas. Comunicate llamando al 0822 20400. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar. Juan José, ¿cuán infame fue la década infame? Bueno, Rosendo ha escrito un libro sobre el general, un excelente libro sobre el general Justo, porque yo, por lo tanto, creo que es muy pertinente hablar sobre la década infame, que se ha convertido ya en un cliché. Todo el mundo habla de la década de los años 30, es la década infame. Y lo que es más curioso es que coinciden ampliamente en esta denominación la izquierda y la derecha. Lo que no se sabe es quién creó la palabra década infame. Y ahí se van a llevar una sorpresa, porque el que inventó la década infame es José Luis Torres, que era un periodista fascista. Y la crítica a la década infame de José Luis Torres no venía ni por el fraude, al contrario, venía justamente porque lo habían sacado, porque Ortiz lo saca a Fresco de la gobernación. Venía por los intentos de democratización muy tímidos y vacilantes que empezó en esa época. Es decir, que ahí ya... Y después se crea el revisionismo histórico de los 50, empieza a crear el clima. Ramos, que era una gran pluma, aunque desde el punto de vista político no era siempre veraz, crea un clima de la década infame que es lúgubre, tétrico, ¿no? con los suicidios de intelectuales que se suicidan porque no soportan ese clima. Ahora, todos los intelectuales que efectivamente hubo una serie, se suicidaron todos por motivos que no tenían nada que ver con la política. Alfonsín Storni y Horacio Quiroga se suicidan porque tenían cáncer, ¿no? Y Leopoldo Lugones se suicidan por razones familiares y sentimentales. Así que es un mito. Más aún, yo creo que esa época fue una época del punto de vista cultural brillante. Fue la época que surge la cultura popular. Cine, la radio, las revistas ilustradas surgen en esa época. Y en la literatura, los dos máximos representantes, Art y Borges, aparecen en esa época. Revista Sur, pero también está toda la literatura de izquierda, que era muy, muy común en esa época. Así que fue una época realmente, del punto de vista cultural, brillante. Y del punto de vista económico, fue la época de la industrialización. Aparte de la crisis económica que fue mundial, entre paréntesis,
Ramos, volviendo a Ramos, pone como un ejemplo del clima lúgubre de esa época, pone el tango Gira Gira. Ahora, para mostrar lo que era esa época de miseria y milladura, el tango Gira Gira se estrena en 1929, pleno gobierno de Irigoyen, es decir, que no tenía nada que ver tenía que ver con gobierno populista. Bueno, es la época, los 30, con los planes económicos de Pinedo y Prebisch, entre paréntesis, Justo hizo una alianza con un partido, a mi modo de ver, uno de los más progresistas que había en esa época, que eran los socialistas independientes. Con Pinedo, que era un lector de Marx en alemán, y con Prebisch, y con otro personaje extraordinario que lamentablemente murió prematuramente, que era Di Tommaso. Ese era el equipo extraordinario que salió de la crisis económica antes que Estados Unidos. Y empezó la industrialización del país y la creación de instituciones fundamentales para una sociedad moderna, como el Banco Central o el impuesto a los réditos. Que fue una época increíblemente importante. La ciudad de Buenos Aires se transformó en el 36, ¿no? Se transformó toda la edificación moderna, todo el centro de Buenos Aires se transformó en esa época. Fue industrialización y modernización. Es decir, que yo no creo que pueda hablarse de ninguna manera de una época lúgubre. Y bueno, y en cuanto a Justo, con todos sus defectos, pero ahí Rosendo nos puede hablar mejor, pero frente a las otras alternativas, que eran el corporativismo de Uriburu y de parte de los militares, y que fue el que finalmente triunfa en 1943, Justo era una alternativa de conservadorismo reformista, en cierto modo, y modernizador, y hubiera estado a favor de los aliados y, bueno, y el destino del país hubiera sido distinto. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer una revisión, dejarse de hablar de la década infame y conocer un poco más los datos. No sé lo que pensás. Yo coincido plenamente con tu comentario, ¿no? Creo que ha quedado... Primero, vos dijiste algo, es decir, Justo, que es la figura central de la década, sí, porque ejerce la presidencia durante 6 años, 31-37, políticamente era un radical antipersonalista. Claro, sí. No era un conservador, era un radical. Ahora, sí, ¿qué es lo que sucede? Para el radicalismo es un conservador. Para los conservadores era un radical antipersonalista. Para la izquierda era alguien de la oligarquía. Para los nacionalistas era un liberal. Con lo cual, ninguna corriente político-ideológica terminó en alguna medida reivindicando, defendiendo, justificando este periodo. Porque el radicalismo antipersonalista, como el socialismo independiente, son dos expresiones políticas que desaparecen en la vida política, en la vida política argentina. Y como vos bien decís, yo diría que es decir, la simpatía de Justo estaban por el radicalismo antipersonalista y el socialismo independiente. Por eso el presidente que él apoya como sucesor es Ortiz, que había sido ministro de Alvear, que era radical, ¿no es cierto? Claro. Y por eso me dijiste, hay un personaje que vos no mencionaste, que es Antonio Di Tommaso. Di Tommaso extraordinario. Que fue el ministro de Agricultura. Ministro de Agricultura. Sí. Que él pone, que era en realidad, cuando vos lees Carter, el sucesor que él hubiese querido, si Di Tommaso claro, era el candidato si Di Tommaso no hubiera muerto, ¿no es cierto?, prematuramente. No, ahí el azar del papel del individuo juega muy mal para la Argentina. Muere Di Tommaso y después mueren los tres: Alvear, Ortiz y Justo. Claro. Sin eso, si hubieran vivido esos tres, Perón no existiría. Hoy no estaríamos hablando del Perón. No, yo diría que totalmente. Si yo por eso a veces digo, mira, ni el golpe del 30, ni el golpe del 43, con el cual se abre la década y se cierra la década larga, fueron procesos, cuando uno revisa, fueron procesos inevitables. Yo muchas veces, fíjate, el golpe del 30, que hay que analizarlo como viste, en la crisis del 29. En la crisis del 29. Vos te ves, en 15 días golpe en Brasil y en Argentina. En 2 semanas. Sí. Habías tenido golpe en Chile, tuviste golpe en Uruguay, en Perú, en Europa. Porque el problema era la crisis global, como digo, global, claro, que generaba malestar. Todavía la gente no pensaba tanto en términos de globalización, y entonces el malestar que vos tenías, una estructura impositiva muy dependiente del comercio exterior. Entonces, ¿viste? Viene la crisis, se cierra el proteccionismo y entonces los estados se encuentran sin dinero para ¿no es cierto?, para financiarse. Alperindongui dice, mire, el golpe del 30 era inevitable. Mire lo que pasó en Brasil. Yo ahí tengo una discrepancia.
la crisis política era inevitable, no necesariamente el golpe. No necesariamente el golpe. Vos fíjate, es decir, la crisis política es inevitable. El mismo 5 de septiembre, Irigoyen pide licencia y asume el vicepresidente. Alfredo Palacio dice, no es suficiente la licencia de Irigoyen, tiene que renunciar Irigoyen. Y justo, ¿no es cierto?, que intenta en alguna medida manipular la conspiración, le quiere imponer a Uriburu un plan para aplicar la ley de acefalía y llamar a elecciones. No sé, es decir, la crisis política era inevitable. Lo que era inevitable era el golpe militar. Y ahí ya aparece un defecto que caracteriza a la Argentina en la década siguiente: la incapacidad para encontrar soluciones político-institucionales a las crisis. El 43, en alguna medida, yo diría que sucede lo mismo. No era para nada un golpe, ¿no es cierto?, un golpe inevitable. Había otras alternativas. Inclusive el golpe del 43, inicialmente, es un golpe proleado, que después los sectores más fascistas, ¿no es cierto?, ahora, el adjetivo infame me parece que alude más que nada, no tanto por ahí en su origen, como vos decías, sino en el imaginario colectivo, a que se vuelve al fraude electoral. Es decir, después del 12, después de la ley Sáenz Peña, parecía que eso estaba saneado y se vuelve al fraude. Me parece que esto, digamos, es lo que hay que considerar. Se hizo en algunas provincias. En la capital no hubo fraude. Yo te diría que cuando Torre, como me dijo Sebrieri, construye el tema de que infame, él toma más que el fraude, que a él, como dijo Sebrieri, no era un tema que lo preocupaba sustancialmente, porque venía de la estructura de Fresco, el gobernador conservador de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?, que era fascista. Primero, los acuerdos comerciales con Inglaterra. Este era el tema, ¿viste?, básicamente central. El pacto Roca-Rusia. Claro, el todo central era, ¿no es cierto?, que la Argentina en aquel momento vos tenías una, ¿no es cierto?, es decir, cuando justo llega a la presidencia, prácticamente el 70% de los impuestos provenían del comercio exterior. Y el mercado era Gran Bretaña. Y Gran Bretaña te cierra el comercio exterior porque dice, bueno, como ahora hay que dar proteccionismo, le damos prioridad a Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Y la Argentina, para que le sigan comprando, tuvo que hacer concesiones a los capitales británicos. Pero él, ahora, vamos al fraude. Claro, ¿no hay un retroceso político? Bueno, para acá viene, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo que hay un retroceso político, pero con matices, como dice, ¿no es cierto?, como dice Sebrieri. Primero, en la elección del año 31 no hubo fraude. No, que fue la de Justo. Que fue donde Justo. Lo que hay es una decisión de la Suprema Corte que le impide a Alvear presentarse como presidente porque le habían pasado los 6 años de un mandato presidencial entre el 28 y el 34. No sé si decir. Exclusión de un partido. Claro, como después que el Partido Radical se negó a cambiar la fórmula. No sé si se negó a poner otra fórmula frente a esa decisión de la Corte. Que es, ¿no es cierto?, no es un mecanismo. Yo te diría que en la elección una especie de continuidad del abstencionismo. Del 33. No sé si me debe decir. Tampoco. Lo hay, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en el 36, y en, digamos, la elección legislativa del 36 y en el 38. Pero acá también, vos fíjate, esto lo cuenta en mucho detalle Félix Luna, en su libro Ortiz, el presidente ciego. Sí, que es muy bueno. Dice que justo lo llama Ortiz, ¿no es cierto?, y le dice, mire, Ortiz, este sistema no puede seguir. Usted, yo lo he apoyado a usted como candidato a la sucesión porque este sistema del fraude no se puede mantener. Y lo que usted tiene que hacer, ¿no es cierto?, como cuenta Luna, esta conversación de Justo, es desmontar este sistema. Ahí hay una cuestión también ya más ideológica que, bueno, vos mencionabas que se había aliado un poco con un partido socialista. Hay mucho intervencionismo también en esa década. Nace la Junta Nacional de Grano, la Junta Nacional de Carne. Es decir, ¿no prefigura también de algún modo la intervención que va a venir después con el peronismo? Bueno, no, porque el plan Pinedo, después que fue rechazado, entre otros por los radicales, era la integración del agro y de la industria. Es decir, el camino que después siguieron Canadá y Australia. Claro, no era la política peronista claro, pero vos tenés que desalentar al campo. Uno tiene que ubicar en los años, quizás mi opinión, la Argentina con mucha inteligencia tomó las ideas en boga en Estados Unidos y en Gran Bretaña para reactivar la economía. Sí. ¿No es cierto? Muchas veces, por ejemplo, Torre le criticó que técnicos ingleses vinieran a asesorar para la institucionalización del Banco Central de Argentina. Claro, pero en aquel momento el pensamiento británico en economía era el pensamiento de avanzada. Claro. No sé si decir. Ahora,
hay un avance del Estado, pero que es un avance mundial, en que el Estado juega un papel más activo, ¿no es cierto?, en la economía. Y como bien dice Sebrelli, para los sectores, digamos, más, llamémosle liberal conservadores, lo juzgan como un Ustedes lo que dicen antecedente. es, dada la situación mundial, hubiera sido imposible un gobierno verdaderamente liberal. Yo creo lo siguiente, es decir, sin Justo y esta coalición que armó, probablemente los sectores fascistas hubieran tenido en la Argentina un peso político mucho como más lo tuvieron fuerte. después del 43. Y además vos tenés otro tema, que es el papel que políticamente jugaba el ejército, no solamente acá, sino en otros países del mundo. Es decir, mantener el ejército bajo control en un momento en que la ideología fascista avanzaba. Era un gran tema. Y Justo era el único que lo podía mantener al ejército bajo control, ¿no es cierto?, ideológico. Cuando muere Justo, que muere en enero del 43, ahí es cuando, digamos, se pierde el control ideológico del ejército por una serie de errores que comete Castillo. Entonces, ¿viste? Yo creo que esto no quiere decir que no hubo errores, ¿no es cierto?, que el fraude, sobre todo el 36 al 38, pero no era el sistema. Por eso esa conversación de Justo con Ortiz, que publica en su libro Ortiz, el presidente ciego, ¿no es cierto?, Luna, es revelador de esto. Y además, y avanzo sobre algo que planteó Sebrelli. Cuando Justo muere en el 43, iba camino a ser el candidato probable de la coalición antifascista. ¿Viste? Porque ya en el 43 ya había, es decir, ¿viste? Ya los nazis habían invadido Rusia, ya la coalición aliada estaba, y hasta mantiene una reunión con el Partido Comunista Argentino, que lo veía Justo como el candidato aliado para evitar en aquel momento que una fórmula conservadora más neutralista, como era la de Patrón Costa, ¿no es cierto?, ganara la elección. Algunos dicen que Patrón Costa justamente era el ídolo laico de Perón, ¿no? Que Perón lo veía como... Y de algún modo, cuando nace el peronismo, no desaparece el radicalismo, desaparece el conservadurismo. Bueno. Y hoy vemos, ¿no?, me parece que esto ya nos lleva a una especie de puente con la actualidad, como habíamos prometido al principio del programa, si no estamos en presencia hoy de una nueva oligarquía que nos está gobernando, ¿no? Las últimas 3 elecciones presidenciales ganó el candidato de la Casa Rosada a la presidencia. 2003, 2007, 2011. Prohijado por la Casa Rosada. En el año 2003, 21 de 24 distritos ganó el candidato del oficialismo provincial. En 2007, 22 de 24 ganó el oficialismo provincial. Y ahora en 22 de 24 ganó el oficialismo provincial. Para ganar se necesita plata. Es muy difícil ganar en la elección al que está en el poder. Yo tomo las comunas de Gran Buenos Aires. De 24 comunas, solo en 3 ganó el candidato, que no era el candidato opositor. 3 sobre 24. Quien está en el poder hoy tiene una ventaja muy importante para ganar una elección. Pero si hacemos la comparación con el 2009, la economía era distinta, el gobierno estaba desgastado, el conflicto con el campo. Pero también hubo una oposición que se presentó mucho más unificada. Sí. Un acuerdo cívico y social, de verdad que era el radicalismo, con el GEN, con la coalición cívica y con el socialismo. Y del otro lado había un peronismo disidente que presentaba un trío de Solá, Narváez y Macri, que dentro del peronismo era mucho más atractivo que Duhalde. No sé si me entendés. Porque el acuerdo cívico y social era algo mucho más atractivo que lo que fue Alfonsín. Duró un suspiro. Y del otro lado también, es decir, hubo también... Lo que pasa es que esas dos alianzas tienen detrás dos fantasmas. La alianza progresista, por decir así, tiene el fantasma de la alianza de Chacho Álvarez y de la Rúa. Y la alianza del peronismo federal, de algún modo, le endilgan el sayo del menemismo, ¿no? Yo, a ver, por eso digo, pero admitamos, la oposición 2009 presentó caras más nuevas, caras renovadas, dos ejes bien claros. Sí, dos ejes bien claros. En este momento había el peronismo disidente, tenía Duhalde y tenía Rodríguez Sá. De otro estaba Wiener por un lado, Alfonsín por otro lado. En una medida, los dos ejes habían hecho 4. Sí. Bueno, ahí hay también una cuestión, ¿no? La cuestión de la voluntad, ¿no? La voluntad de poder, para decirlo que en un términos medio inquietantes, pero... Cuando era la elección legislativa era fácil unirse. Ahora que tenían que gobernar en serio porque era ejecutiva, a lo mejor no tuvieron la suficiente voluntad porque había como cierto temor de tener que agarrar el gobierno, ¿no? Perdón. Yo creo que temor de agarrar el gobierno normalmente los políticos no tienen. No. Fue la ambición, vale, de llegar. Yo creo que fue una visión de muy corto plazo, que si vos mirás en América Latina, en realidad... El único país que la oposición ha actuado en forma tan ineficaz es la Argentina.
Vos te vas a Venezuela y tras un primer error de abstención, la oposición se ha unificado. Y vos tenés, tenés 5 candidatos con un acuerdo para una interna entre ellos para el mes de febrero. En Brasil la oposición se unificó con un candidato. Finalmente en Uruguay también con la calle del Partido Blanco. Es decir, en Uruguay, en Chile terminaste de decir, ¿qué es lo que te quiero decir? Acá cuando vos lo observás, que el segundo saque 17. Ahora, si fueron tan ineficaces para unirse, podríamos inferir que van a ser tan ineficaces para gobernar, ¿no? No, yo digamos, acá vamos a otro tema. Vos lo que me estás planteando es si un no peronista puede gobernar Argentina. Creo que me estás llevando a un punto, ¿no es cierto? Bueno, sí, y ahí hay una, no creo que sea una infidencia, pero el otro día estábamos tomando un café con Elisa Carrió, con Juan José, y Lirita nos dijo, esta va a ser la primera vez que el peronismo se va a tener que hacer cargo de sus propias crisis. Yo creo que en parte sí, pero también, esta otra realidad que yo comentaba, cuidado, que el peronismo ha demostrado tener capacidad como para generar su propia alternativa, ¿no es cierto?, en la crisis. Claro, y si vos lo vas teniendo... Ahí volvemos a lo de la oligarquía, ¿no? Mirá la siguiente, el 89 que llega el peronismo con Menem y el 2015 son 26 años. El peronismo gobierna 24. ¿Pero es el mismo peronismo? No. Simplemente es un nombre. Sí, un mero nominalismo. Sí y no, ¿no? No tiene nada que ver el menemismo con el kirchnerismo. Totalmente de acuerdo. Hasta cierto punto, porque los negocios los hacen prácticamente los mismos en cada yo provincia, ¿no? Pero el 80% de la gente es la misma. Claro. Es la misma. No sé si decir. Soria, porque vos lo que tenés, estamos... otro sistema político que viene, tiene una a la izquierda y una a la derecha. A veces gobierna a la izquierda, a veces gobierna a la derecha y se van. Acá el problema es que vos tenés grandes giros ideológicos con la misma gente. Claro. No sé. Kirchner le daba los votos desde Santa Cruz a Menem. Infran se los daba a Menem y ahora se los da Kirchner. Yo te diría que quizás el dato más elocuente de esto en la elección de 2011, que Menem ha ganado La Rioja siendo candidato de Cristina. Claro. Sí. Cuando todo el discurso de Cristina es el noventismo, el menemismo, y cuando Menem significa el 0.3% de los votos a nivel nacional. Porque oye, mira, Scioli, porque Scioli se compró en este punto. De cualquier manera, yo te voy a dar una cuestión. Acá hay una gran cuestión que te plantea. Si en esta etapa histórica la Argentina puede ser gobernada por un no peronista. Yo creo que la experiencia, mi opinión, de Wiener en Santa Fe es una experiencia interesante. No sé si viste, de un gobernador no peronista que puede gobernar una provincia, ¿no es cierto?, gobernarla bien, que han gobernado una ciudad como Rosario con un peronismo importante, con sindicatos, ¿me entendés? Una provincia, es decir, ahí vos has logrado que no tenían mayoría en el Senado provincial. Yo digo, no es imposible. Lo que sucede es que las experiencias no peronistas han sido el radicalismo. El radicalismo lo ha caracterizado una cultura de intransigencia. ¿No es cierto? Es cuando yo siempre digo, ¿por qué fracasa la alianza? Dicen, bueno, porque se peleaban entre ellos. Pero cuidado, si vos tomás una teoría así, si alguien gana en cualquier país la presidencia y tiene mayoría del partido opositor en el Senado, mayoría en diputados, mayoría de los gobernadores, mayoría en este caso en el Gran y mayoría de los sindicatos, y no le das ni un subsecretario, como claro. Desde el punto de vista de la teoría política, un poder no puede funcionar de esa manera. Si no es asociado es interesante, a una fuerza que tiene... Cuidado. Es decir, ¿qué es lo que te quiero decir? También las experiencias no peronistas, en general han sido... Se rompen pero no se doblan. Desde el radicalismo, que tiene una cultura muy intransigente, que le hace muy difícil compartir. Claro, uno cuando ve la obra de esta Ilia, no sé si la habrás visto, es muy interesante porque uno ve y uno dice, bueno, le hicieron la vida imposible, pero del otro lado uno podría decir... En realidad él tenía tan poco pragmatismo que frente a los problemas chocaba. Claro, pero vos fíjate, el gobierno de Ilia con todas sus virtudes, ¿no? Sus efectos, no había un solo ministro que no fuera afiliado al Partido Radical. Claro. Cuando habían sacado el 20 y pico por ciento de los votos. En el caso de Alfonsín intentó, incorporó un ministro de Trabajo que era un poco, pero intentó algo, ¿no? Yo te voy a contar una anécdota reciente. A veces hace 2 años y medio Cobo. Me dice, mire, yo no voy a ser el candidato al radicalismo. Por 2 razones. Dice. Primero, yo me afilié al partido a los 31 años. Yo nunca, en la universidad no estuve en el radicalismo. Segundo, mi padre era peronista. Dice. Y muy peronista. Dice, tuvo 2 infartos. Tal es así que el segundo infarto, el que se murió, fue el 1 de julio del 74, el día que muere Perón. Dice. Alguien que el padre era peronista y de joven no estuvo afiliado al partido, es imposible que sea el candidato. No sé si... Sí, hacen una cuestión de linaje, no sé, digamos, es un partido que le cuesta mucho la apertura y compartir el poder.
¿Vos ves, digamos, ya para ir terminando, porque ya estamos en el filo del programa, alguna posibilidad fuera del radicalismo o el radicalismo incorporándose a alguno de los otros dos sobre el eje de Macri o sobre el eje de Wiener, que se construya algo? Yo quiero decirte, para mí viene en este momento... ¿O viene simplemente de adentro del peronismo el cambio? Mira, quizás, si vos me dijeras de probabilidad, creo que más probable, ¿no es cierto?, de que venga adentro del peronismo que Scioli, Urtubey. corto. Pero, te digo lo siguiente, creo que Wiener tiene una gran oportunidad. Una gran oportunidad en el sentido siguiente: la crisis del radicalismo con la clase media argentina, ya van 3 elecciones que el radicalismo no sale segundo. Ahora, de cualquier manera, si Wiener se hubiera aliado con Alfonsín, hubieran perdido igual, pero no hubiera sido una pérdida, un fracaso tan humillante como el que hubieran sacado algo más discreto. Ahí yo creo que el que se mostró intransigente fue más Wiener. Pero si la fórmula hubiese sido Wiener-Alfonsín... No Alfonsín-Wiener, sino Wiener-Alfonsín. Si la fórmula hubiese sido Wiener-Alfonsín, yo digo que es una fórmula que se acercaba al 30. Le ponías fichas. No sé si... Porque Wiener lo que tenía es lo que no tiene Alfonsín. ¿Pero lo hubieras votado? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí. Y según dice un amigo mío, acá Sebrelli, el wienerismo es lo más parecido al kirchnerismo sin Kirchner. Sí, pero vos fíjate... Sí, el modelo económico es el mismo de Kirchner. Sí, pero vos fíjate que la coalición que gobierna Santa Fe es socialismo, radicalismo, coalición y democracia progresista. Es una coalición, viste, claramente de... Sí. Viste, claramente de Bueno, centro. y como decía al principio, el socialismo a veces linda con el liberalismo, ¿no? Está bien, pero el socialismo también tiene... Yo creo que el gran tema del Partido Socialista Argentino es que se decida realmente a dejar de ser un partido de secta y que se decida a abrir la afiliación. Muchas gracias, gracias Rosendo. a ustedes. Ha sido un placer y nos vemos el próximo domingo. Ciudad Veloz. Préstamos tan personales como las razones para sacarlos. Por cada 1.000 pesos pagás menos de 30. 84 meses de plazo. Hasta 15 sueldos. Gestión en 48 horas. Comunicate llamando al 0822-20400. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. UCES. La excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar